Buenos días, nosotros somos el equipo número 2 que está conformado por Rafael Amaya, Fátima Arista, Estefanía Barrios, Blani Briones y yo, Mariana Briones. Y bueno, pues para nuestro PIA decidimos resolver el ejercicio número 5 de la sexta edición del Himmelblau. Y este ejercicio dice que en el famoso proceso Haber para fabricar amoníaco, la reacción se lleva a cabo a presiones de 800 a 1000 atmósferas y a 500 a 600 grados Celsius, empleando un catalizador apropiado. Solo una pequeña fracción del material que ingresa en el reactor reacciona en una pasada, por lo que se requiere reciclaje. Además, como el nitrógeno se obtiene del aire, contiene casi 1% de gases raros, principalmente argón, que no reaccionan. Los gases raros se irían acumulando en el reciclaje hasta tener un efecto adverso sobre el equilibrio de la reacción, así que se utiliza un pequeño flujo de purgado. Como se muestra en la figura, que es el diagrama que está arriba, la alimentación nueva de gas, que contiene 75.16% de hidrógeno, 24.57% de nitrógeno y 0.27% de argón, se mezcla con el gas reciclado e ingresa en el reactor con una composición de 79.52% de hidrógeno. El flujo de gas que sale del separador de amoníaco contiene 80.01 de hidrógeno y nada de amoníaco. El amoníaco producido no contiene gases disueltos. Por cada 100 moles de alimentación nueva nos pide calcular el inciso A, cuántos moles se reciclan y purgan, y el inciso B, cuál es el porcentaje de conversión del hidrógeno por pasada. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es analizar nuestro diagrama. Lo que nosotros hicimos primero fue dividirlo para que se viera el sistema global, los puntos de mezclado, el reactor y el separador. Y pues también es importante marcar nuestra nomenclatura y numerar nuestras corrientes. En este caso pues tenemos el punto de mezclado 1 entre la corriente 1, la 2 y la 5 y el punto de mezclado 2 entre las corrientes 5, 6 y 7. Y bueno, pues esto es importante para el análisis de grados de libertad y para acomodar nuestros resultados en la tabla de resultados. Bueno, pues para el análisis de grados de libertad no voy a explicar todas las incógnitas, pero bueno, pues tenemos 5 columnas que son del sistema global, el reactor, el separador, el punto de mezclado 1 y el punto de mezclado 2. Usamos el método de especies atómicas y cabe mencionar que no puse nada de la corriente 1 porque pues el problema nos da todos los datos suficientes para llenar nuestra tabla de resultados en esa corriente. Y también en el caso del argón, en la corriente, bueno, este saldría en la corriente 6, no se pone porque al ser un componente inerte, pues lo que entra es lo mismo que sale y ya tenemos la información de lo que entra, entonces no es una incógnita. Y bueno, pues el NDF del sistema global nos dio 1, en el reactor nos dio 4, en el separador nos dio 6, en el punto de mezclado 1 dio 5 y en el punto de mezclado 2 dio 8. Como se puede observar, ninguno nos dio un valor de 0, por lo que no podemos empezar así directo, pero todos nos dieron valores positivos, por lo que sí se puede resolver el problema. Entonces, lo único que queda sería establecer algo para poder empezar por alguna columna. En este caso decidimos el sistema global, que pues tiene un valor de 1 en el NDF, y se hizo un sistema de ecuaciones para que así se pudiera empezar a resolver el problema y de esta manera se empieza a desencadenar todo y se resuelve de una manera más sencilla. Pero eso lo van a explicar en las ecuaciones mis compañeros. Bueno, pues muy buen día. Mi nombre es Rafael Amaya Campos y yo me encargaré de hablar de las ecuaciones y cálculos utilizados en este ejercicio. Primeramente, hay una pequeña nomenclatura que utilizamos durante todo el ejercicio. Esta es la correspondiente a las fracciones x1, x2 y x3, que hacen referencia al hidrógeno, nitrógeno y argón respectivamente. Y la letra N hace referencia a los moles totales, pero de una corriente. Y en nuestro caso hay 7 corrientes, tal como se pudo observar en el diagrama. Bueno, el problema ya nos da una base de cálculo en la corriente número 1, la cual es de 100 moles. Y aunado a esto se nos brinda la composición de esta corriente y de hidrógeno en la corriente 2 y 7. Nosotros empezamos atacando al problema en lo que es el sistema global.
ya que este tiene una entrada y dos salidas. Y aquí se observó que el inerte, vaya, el argón, se encontraba en una entrada y en una salida, por lo que se aplicó el método de especies atómicas para determinar su valor en la corriente 6, y este fue de 0.27 moles. De igual forma, se hizo un balance por especies atómicas al nitrógeno e hidrógeno, que son las ecuaciones 2 y 3, que se pueden apreciar en negritas. Sin embargo, estas todavía quedaban con incógnitas, por lo que se hizo uso de fracciones molares para las especies presentes en la corriente 6. Como esta corriente formaba parte de la purga, la composición de hidrógeno, nitrógeno y argón pues se iba a mantener en las tres corrientes que forman la purga. Entonces se despejó nada más X2 y quedó la ecuación número 4. Al mismo tiempo se calculó la fórmula para determinar la fracción del argón en la corriente 6, la cual corresponde a la ecuación número 5 que se puede observar. Y después de haber hecho ya este razonamiento, ahora se sustituyó la ecuación 4 en la 2 y quedó como resultado la ecuación 6. Ahora, en esta ecuación se sustituyó la número 5 y con algo de manejo algebraico salió una nueva ecuación, la ecuación 7, la cual comparte las mismas variables desconocidas que la ecuación número 3. Por eso se toma como un sistema de ecuaciones y se resuelve como tal. En nuestro caso utilizamos lo que fue la regla de Cramer y los resultados fueron que la corriente 6 es igual a 3.193 moles y los moles de amoníaco en la corriente 4, que a su vez son los mismos moles de amoníaco que en la corriente 3, fueron de 48.403 moles. A continuación mi compañera Fátima les estará hablando más sobre los cálculos desarrollados en este problema. Para continuar con las siguientes incógnitas hay que seguir en la corriente 6. Con la fracción de hidrógeno, al multiplicarla, se obtienen los moles totales de hidrógeno en esta misma, por lo que también se pueden encontrar los moles totales de nitrógeno en la corriente. Simplemente haciendo un balance de moles en la misma que estaría conformado por los moles totales menos los moles que se obtienen de hidrógeno menos los moles del argón, lo que da como resultado los moles de nitrógeno. Después de obtener todos los moles, ya es posible obtener las fracciones de cada una de las especies, simplemente dividiendo la cantidad de moles por especie sobre la cantidad de moles totales. Después, para calcular el punto de mezclado, hay que realizar un balance general para el nitrógeno y también un balance de moles totales. Al resolver este sistema de ecuaciones, se encuentran los moles totales de las corrientes 5 y 2. Después de obtener los moles, pasamos a la corriente 5. Debido a que es una corriente de purga y recirculación, las fracciones molares pues son iguales que las de la corriente 6, por lo que es factible utilizarlas para encontrar los moles de cada especie en la corriente. Entonces, ahora que ya se tienen los moles del hidrógeno y del argón, se realizan balances de moles para ambos en el punto de mezclado, así obteniendo sus respectivas cantidades en la corriente 2, y para el hidrógeno simplemente se utiliza la fracción molar que se proporcionó en la redacción del problema al inicio. Finalmente vamos a la corriente 3, donde primero se hace un balance en el punto de separación para el nitrógeno con las corrientes 5 y 6. Solo se utilizan estas dos corrientes, ya que son las únicas dos que tienen nitrógeno molecular. Entonces, técnicamente se obtienen los moles de la corriente 7, sin embargo, debido a que el separador solo remueve amoníaco, pues los moles de nitrógeno son los mismos que en la corriente 3. Es lo mismo para los balances del argón y del hidrógeno. Y por último, para encontrar los moles totales de la corriente 3, basta con sumar los moles obtenidos de la corriente 7 más los moles de la corriente 4. Mi compañera Estefanía nos va a explicar los incisos, la resolución de los incisos A y B. Pues antes que nada aquí se puede ver en la tabla de una forma mejor condensada la cantidad de moles por especie y totales de cada corriente, así como sus fracciones, su cantidad de gramos, y en el lado derecho se pueden ver las tablas color naranja, su comprobación de cada una. Y ahora para los incisos,
Como el problema nos plantea las preguntas, en el inciso A pregunta ¿cuántos moles se reciclan y se purgan? La corriente 5, como se puede en el diagrama, es la de reciclaje, la cual cuenta con 889.79 moles. Y la de purga, la cual la corriente 6, cuenta con 3.19 moles. Y para el inciso B, pregunta cuál es el porcentaje de conversión del hidrógeno por pasada. Aquí se puede ver abajo las ecuaciones utilizadas. Se usa la corriente 5, la 6 y la 2, y se usa el factor de conversión. Aquí se despeja el factor de conversión y se multiplica por 100 para obtener el porcentaje, el cual es 9.22%. Y ahora mi compañera Blandy Briones les presentará la conclusión del problema. Y bueno, pues como conclusión, para la resolución de este ejercicio se analizó cuidadosamente la redacción del problema, ya que eso nos ayuda a comprender mejor de qué trataba, así como también los datos que nos dieron para clasificar correctamente el diagrama de flujo. Con esto fue posible comenzar a resolverlo mediante un balance de materia global por el método de especies atómicas, y dado que los resultados obtenidos mediante todos los cálculos pertinentes, se concluye que se reciclan 889.79 moles, que corresponden al total de la corriente 5, y se purgan 3.19 moles, que corresponden al total de la corriente 6, lo que muestra que solo una porción menor es purgada, y el resto se recicla para que pueda reaccionar nuevamente en el reactor. Y el porcentaje de conversión por pasada del hidrógeno fue de 9.22%, el cual indica que solo ese pequeño porcentaje reacciona en el proceso. Y el proceso Haber parece ser eficaz, ya que cumple con su objetivo principal de obtener amoníaco mediante la reacción de nitrógeno e hidrógeno gaseosos. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Gracias.